¿Qué cree usted? ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? Mire, pues hay personas que dicen que sí, otros dicen que no. Hay quienes plantean que la obra de Cristo es demasiado perfecta como para incluso pensar que alguien redimido pueda perderse, y que el que diga que la salvación se pierde o que la perdió es porque nunca la tuvo, como defiende la corriente de pensamiento calvinista. Ahora, la Biblia dice que la salvación no depende de merecerlo, sino que es por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, y no por obras, o sea, para que nadie se gloríe o alardee de ser salvos por sí mismo, sino que es una obra exclusivamente divina en Cristo Jesús, como dice Efesios 2, 8 y 9, y que no se trata de que a veces la tenemos y otras no, de que si nos portamos bien somos salvos y si pecamos pues ya no somos salvos, y de que el Espíritu Santo viene y se va de nosotros como si dependiera de lo que nosotros hagamos. Mientras que hay otros que dicen que sí se pierde, citando a Filipenses 2:12, donde Pablo menciona claramente, haciendo referencia a ocuparse de la salvación con temor y temblor. Incluso citan la apostasía como un motivo para perder la salvación. Mientras que otros dicen que un cristiano pues no puede ni siquiera caer en la apostasía porque la obra salvadora o redentora no es de él. O sea, hay muchos argumentos a favor y en contra sobre si se puede o no perder la salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? O sea, el fundamento de la palabra de Dios, ¿acaso se pierde la salvación? ¿Sí o no? Mire, de antemano le digo que este es un tema que ha generado muchísimo debate durante muchísimo tiempo entre teólogos y creyentes de todo tipo durante siglos. Por lo tanto, para responderlo es necesario examinar lo que dice a profundidad la palabra de Dios en su totalidad, considerando cuáles son los diferentes tipos de enseñanzas y enfoques doctrinales. Ahora, ¿en torno a qué gira todo esto? Bueno, en primer lugar, a la seguridad de la salvación. El argumento de la gracia y la elección que hace Dios de aquellos que han de ser salvos, lo cual sostiene la corriente doctrinal calvinista. Muchos pasajes bíblicos indican que la salvación es un regalo de Dios que no depende de las obras humanas, como ya se mencionó anteriormente en Efesios 2, 8 y 9, sino que la salvación es por la gracia de Dios, la fe en Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Desde esta perspectiva, la salvación es un acto soberano de Dios y su gracia es más que suficiente para mantenernos en la salvación. Además, algunos pasajes afirman la seguridad de los creyentes en Cristo. Jesús dijo en Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Según esta enseñanza, los que verdaderamente son salvos están seguros en la mano de Dios y no pueden perder su salvación. Ahora, la corriente calvinista también sostiene que aquellos que son verdaderamente salvos perseverarán hasta el fin, no porque sean fuertes en sí mismos, sino porque Dios es quien los sostiene. Por tanto, quienes aparentan haber perdido la salvación argumentan que en realidad nunca fueron verdaderamente regenerados. Ahora, en 1 de Juan 2:19 se refuerza esta idea diciendo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por otro lado, tenemos la corriente doctrinal arminiana, o lo que se conoce como arminianismo, lo cual argumenta sobre la amonestación a perseverar y a cuidar la salvación. La Biblia sí sostiene ciertas advertencias sobre la necesidad de perseverar en la fe, como dice Filipenses 2:12, donde Pablo, como ya habíamos hablado, nos insta a todos los creyentes a cuidar de la salvación con temor y temblor, sugiriendo que la salvación es algo que requiere cuidado y diligencia. También en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, nos advierte sobre el peligro de caer irrevocablemente, diciendo lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Además, la apostasía, que se refiere a la renuncia de la fe, parece indicar que es posible abandonar la salvación. Hebreos 10 del 26 al 27 advierte: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, este pasaje sugiere que aquellos que se apartan deliberadamente de la fe se exponen al juicio. Entonces, volvamos a la pregunta clave: ¿se puede o no perder la salvación? Mire, muchos creen que ambas perspectivas teológicas tienen elementos que son verdaderos, pero aquí te dejo algunas conclusiones en base a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Número 1. La obra de Cristo es completa y perfecta. Efesios 2, 8 y 9 y Juan 10, 28, 29. Enseñando que la salvación es por la gracia de Dios, que no depende de nuestras obras. Nadie puede arrebatar a un creyente de la mano de Dios. En segundo lugar, la perseverancia es evidencia de una fe genuina. Pasajes como 1 de Juan 2:19 sugieren que quienes se apartan nunca tuvieron una fe verdadera, lo cual respalda la idea de que los verdaderos creyentes perseverarán.
En tercer lugar, advertencias reales sobre el peligro del pecado y la apostasía. Hebreos y otros pasajes contienen advertencias muy claras sobre el peligro de la apostasía. Aunque puedan parecer alarmantes, para muchos teólogos estas advertencias sirven para que los creyentes evalúen su compromiso con Dios y se mantengan fieles. En cuarto lugar, un llamado a vivir en santidad y temor de Dios. Independientemente de si se cree que la salvación se pierde o no, la Biblia enseña que debemos vivir una vida santa y en obediencia a Dios. Las advertencias bíblicas existen para que no tomemos la gracia de Dios como una licencia para pecar de ninguna manera. Romanos 6 del 1 al 2. La Biblia afirma categóricamente la seguridad de la salvación para aquellos que verdaderamente están en Cristo, pero también llama a los creyentes a perseverar y vivir en santidad. La salvación no es una excusa para vivir en pecado, sino un llamado a vivir en Cristo Jesús con un corazón obediente y comprometido. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra relación con Dios y a permanecer en su gracia y verdad, caminando en humildad y reverencia. La verdadera fe se demuestra a través de una vida transformada y fiel, sostenida por la gracia de Dios. Crea por convicción y bendito el que no se condena por lo que aprueba, como dice Romanos 14:22. Ahora, la pregunta no debe ser ¿y si pierdo la salvación? No, la verdadera pregunta es ¿acaso tengo realmente la salvación? Entonces, pongamos la atención en nuestro testimonio personal. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios y de los hombres? ¿Acaso estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Se están haciendo visibles en nosotros las virtudes del fruto del Espíritu Santo? ¿Hemos sido regenerados verdaderamente? ¿Hay un cambio de pensamiento y de sentir en nosotros? Por ejemplo, en caso de pecar, ¿cómo nos sentimos? ¿Lo pasamos por alto o nos sentimos tan mega mal que queremos arrepentirnos? Y mire, todo esto es demasiado importante como para pasarlo por alto, porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, si es que verdaderamente está en nosotros y con nosotros. Es el andar de alguien que ha sido sellado para salvación por el Espíritu Santo. Es alguien que, a pesar de lo que viva más allá de las tribulaciones, está firme en su fe. Alguien cuyo Señor y Salvador se refleja en su vida, llámese Jesucristo. Ahí es donde debe estar realmente nuestra mirada. No en el miedo a perder la salvación, si se pierde o no se pierde, no. Sino en asegurarnos de tenerla, estando verdaderamente en Cristo. Y pueden estar 100% seguros de que cuando estamos realmente en Cristo, no hay manera de perderla. Y el Espíritu Santo nos mantiene en ella. El verdadero llamado está en mantener una relación viva y constante con Cristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Este versículo resalta el verdadero objetivo de la vida cristiana, que es permanecer en Cristo, ya que de esa relación fluye la vida, la obediencia y el fruto espiritual. Y cuando nuestro enfoque está en permanecer en Jesucristo y no en el miedo, la idea de perder la salvación, mis amados, mire, queda en un segundo plano. Porque la salvación no depende de nuestro esfuerzo, no se trata de nosotros, sino de nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando permanecemos en su amor, sus mandamientos, su ordenanza, su palabra, se vuelve el deseo de nuestro corazón, y vivir en santidad se convierte en nuestra respuesta natural a su gracia. Entonces, en lugar de estar preocupados por perder la salvación, el llamado de Dios está en vivir una vida transformada en santificación. Colosenses 2, 6 al 7 dice: por tanto, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús, así andad en él, arraigados y sobreedificados en él. La salvación genuina produce fruto visible de fe y obediencia, y esa transformación es el mejor testimonio de que estamos en Cristo y vivimos con la confianza en la obra de Dios. Filipenses 1:6 nos recuerda que Dios completará la obra que comenzó en nosotros. La permanencia en Cristo nos lleva a una confianza en su fidelidad, sabiendo que Él nos guarda y nos sostiene. Vivir con esta seguridad nos da paz, gozo, alejándonos del temor y llevándonos a una vida de gratitud y obediencia. Pero es necesario tener en cuenta que la gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado a la santidad. La verdadera gracia nos impulsa a vivir en santidad, como dice Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, esta gracia nos enseña a vivir apartados del pecado en una relación de amor y respeto con Dios.
Entonces, la vida cristiana no consiste en temer por la seguridad de la salvación, sino en enfocarse en una relación continua con Cristo. Al permanecer en Él, confiamos en su poder para sostenernos y en su gracia para transformarnos por medio de su Espíritu Santo. En lugar de vivir en duda y temor, pues vivir en Cristo nos lleva a una vida de paz, fruto y obediencia, disfrutando de la seguridad de que solo Él puede darnos la salvación. Y así, mis amados, el camino es Cristo, la verdad es Cristo y la vida es Cristo, como dice Juan 14:6, y también como dice Hechos 4:12, pues no hay otro nombre dado a los hombres en los cielos y en la tierra en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. La promesa es eterna, el que la ha dado es fiel, y por lo tanto vivamos aferrados a Él, a Jesucristo. Paz, gracia y misericordia sea a todos vosotros. Que el Señor le bendiga.